La galaxia es un cementerio de especies que no supieron reconocer el peligro hasta que fue demasiado tarde. Un vasto vacío donde el silencio no es ausencia de sonido sino el eco de civilizaciones que se creyeron invencibles. En este teatro de sombras estelares, donde los imperios se miden por el alcance de sus cañones de plasma y la ferocidad de sus colmillos, surgió una anomalía que nadie pudo prever. Los grandes depredadores de Andrómeda y más allá observaban a la humanidad como quien mira a un cachorro herido en medio de una manada de lobos, una criatura sin garras, sin escamas reforzadas y con una vida tan breve que apenas parecía un suspiro en la cronología del cosmos. Esa arrogancia fue el primer clavo en el ataúd de su supremacía, porque ignoraron la lección más antigua de la naturaleza. Nunca subestimes a la presa que ha pasado milenios perfeccionando el arte de no ser devorada. En la sala de cristal del Concilio Galáctico, la doctora Elena Barca sentía el peso de miles de ojos alienígenas sobre ella, una presión que habría quebrado a cualquiera, pero que para ella era solo un recordatorio de los comités universitarios que había sorteado con éxito. Mientras los delegados de razas guerreras discutían la posibilidad de convertir la Tierra en un coto de caza privado, Elena no sentía miedo, sino una curiosidad clínica casi insultante. Los Borak, titanes de 12 pies de altura forjados en mundos de gravedad aplastante, se reían con sonidos que recordaban a rocas chocando entre sí, burlándose de la fragilidad de esos simios sin pelo que apenas acababan de descubrir cómo salir de su propio sistema solar. El representante del concilio, una inteligencia sintética con la calidez de un glaciar, anunció que la solicitud de caza había sido procesada, tratando la vida de miles de millones de seres humanos como si fuera un simple trámite administrativo de bajo interés. Cuando Elena tomó la palabra, el silencio que se produjo no fue de respeto, sino de una condescendencia absoluta que ella aprovechó para clavar su primera daga psicológica. Les explicó, con una voz que portaba el acero de 3 millones de años de evolución, que los humanos no eran presas que se escondían, sino supervivientes que coleccionaban las cicatrices de cada desastre que intentó borrarlos del mapa. Habló de cómo su especie había domesticado el fuego que quemaba sus bosques y cómo habían convertido los virus que diezmaban sus ciudades en herramientas de medicina. Mientras hablaba, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar, el aire se volvió denso y el desdén inicial en los ojos compuestos de los Borak se transformó en una inquietud que no lograban explicar. Elena les recordó que la Tierra era un planeta que intentaba activamente matar a sus habitantes todos los días con tormentas, terremotos y depredadores que hacían que las leyendas galácticas parecieran cuentos de niños, y que los humanos habían ganado cada una de esas batallas. El giro dramático ocurrió no con una palabra, sino con un rugido que hizo vibrar los cimientos de la estación espacial. La aparición de la nave de guerra humana, la Perseverancia, no fue un error de navegación ni una visita diplomática tardía, sino la manifestación física de una pesadilla tecnológica. La comandante Sarah Torne apareció en las pantallas con la mirada de quien ha pasado demasiado tiempo contemplando el abismo y ha decidido que el abismo debe parpadear primero. La revelación de que la humanidad no había estado ociosa durante sus primeros meses de contacto galáctico cayó como una tormenta de plasma sobre la confianza de los alienígenas. Torne no pidió permiso para estar allí, lo exigió, dejando claro que cada segundo que Elena pasara en esa suite de intercambio cultural sin su consentimiento era un acto de hostilidad que la Tierra estaba más que dispuesta a devolver con intereses catastróficos. La demostración de fuerza no se detuvo en las naves, sino que se trasladó al terreno del combate singular, donde la lógica de los Borak dictaba que su campeón, un gigante llamado Kaltar, aplastaría a la doctora Barcas como a un insecto. Pero el combate no fue una exhibición de fuerza, sino una lección magistral de lo que sucede cuando una especie confía demasiado en sus músculos y se enfrenta a una que ha convertido su propia debilidad en su mayor virtud. Elena no necesitó garras ni armaduras moleculares para derrotar al guerrero más temido de la tercera luna. Solo necesitó el conocimiento de la física, la paciencia del cazador de persistencia y una manipulación psicológica que dejó a Kaltar exhausto y humillado sin que ella recibiera un solo rasguño. Fue el momento en que la galaxia comprendió que los humanos no luchaban para demostrar honor, sino que luchaban para que el enemigo no tuviera oportunidad de volver a intentarlo. Tras la retirada humillante de la flota Borak, el Concilio Galáctico se sumió en un caos de negociaciones apresuradas y evaluaciones de riesgo que se actualizaban por segundos. La doctora Barcas, ahora a bordo de la Perseverancia, observaba el mapa estelar junto a la comandante Torne, dándose cuenta de que el verdadero juego apenas estaba comenzando. La galaxia ya no las veía como curiosidades biológicas, sino como una variable peligrosa que podía desequilibrar milenios de estancamiento político. Torne reveló que la red de inteligencia humana no solo había hackeado los sistemas de defensa de los Borak, sino que tenían acceso a los secretos más oscuros de cada delegación presente en el concilio, desde rutas de contrabando ilegales hasta experimentos genéticos prohibidos que harían que la opinión pública estelar estallara en rebelión.
La estrategia humana no era la conquista territorial, sino la dominación de la información y la creación de un perímetro de seguridad que nadie se atreviera a cruzar sin una invitación formal por escrito. Mientras la nave se preparaba para saltar de regreso a la Tierra, Elena comprendió que su papel como xenobióloga había evolucionado hacia algo mucho más complejo. Ahora era la arquitecta de una nueva jerarquía donde los humanos dictarían las reglas de convivencia. El rugido de los motores de la Perseverancia al entrar en el espacio sublumínico fue la nota final de una sinfonía de advertencia que resonaría en cada rincón del vacío. La próxima vez que una especie mirara hacia el pequeño punto azul en el brazo de Orión, no verían un jardín para cazar, sino una fortaleza habitada por los depredadores más pacientes y adaptables que el universo hubiera tenido la desgracia de engendrar. La noticia de la derrota de los Vorak se extendió como un incendio forestal a través de los sistemas comerciales, provocando que especies que antes ignoraban las llamadas humanas ahora enviaran peticiones de alianza con una urgencia que rozaba el pánico. Elena sabía que la paz que habían conseguido era frágil y que dependía enteramente de mantener la ilusión de que eran mucho más poderosos de lo que realmente eran. Aunque cada día que pasaba, esa ilusión se volvía una realidad más tangible gracias a la ingeniería humana sin límites. La comandante Torne ya estaba planeando la siguiente fase de expansión, no para subyugar a otros, sino para asegurarse de que el concepto de presa humana fuera borrado para siempre de los diccionarios galácticos. En el silencio de su camarote, la doctora Barcas comenzó a escribir el primer manual de diplomacia de guerra para una especie que finalmente había reclamado su lugar legítimo entre las estrellas, sabiendo que el rugido de los motores humanos era ahora el latido de un nuevo orden galáctico que nadie podría detener. Sería un error pensar que el universo se volvería más seguro ahora que las cartas estaban sobre la mesa, pues la verdadera guerra no es la que se libra con cañones, sino la que se gana en la mente del oponente antes de que el primer disparo sea efectuado. La humanidad había demostrado que podía adaptarse a cualquier amenaza, pero ahora el desafío era adaptarse a su propio poder y a la responsabilidad de ser los nuevos vigilantes del vacío. Mientras las luces de la estación del concilio quedaban atrás, Elena se preguntó cuántas otras especies estarían en ese mismo momento observando sus pantallas, tratando de descifrar el enigma de esos seres frágiles que se negaban a morir. La respuesta era simple pero devastadora. Los humanos no estaban allí para ser parte de la galaxia, estaban allí para recordarle a la galaxia que el tiempo de los antiguos depredadores había llegado a su fin y que una nueva era, forjada en la resiliencia y el ingenio absoluto, acababa de nacer entre las cenizas de sus viejas presunciones. La transición del silencio a la acción en el puente de mando fue casi imperceptible para el ojo inexperto, pero para aquellos que entendían la naturaleza del conflicto, fue el inicio de una reestructuración total de la realidad interestelar. El espacio que rodeaba la estación del concilio ya no era un territorio neutral, sino un tablero de ajedrez donde las piezas humanas se movían con una velocidad que desafiaba los protocolos milenarios de las razas fundadoras. Mientras las naves de los antiguos depredadores se retiraban con el rastro de la duda marcando sus trayectorias, en las sombras de las redes de comunicación galáctica se gestaba una respuesta que no buscaba la guerra abierta, sino la asfixia de la arrogancia ajena. Los burócratas de Andrómeda intentaron activar sus protocolos de contención económica, creyendo que el acceso al mercado de energía era la correa con la que domarían a los recién llegados, sin comprender que los humanos habían pasado siglos perfeccionando la economía del caos y la resiliencia en un planeta donde los recursos siempre eran insuficientes. El primer intento de sanción por parte del concilio se topó con un muro de indiferencia técnica que dejó a los analistas alienígenas en un estado de parálisis mental. Cuando intentaron bloquear las cuentas de crédito de la Tierra, descubrieron que la infraestructura financiera humana ya no dependía de los nodos centrales que ellos controlaban. En su lugar, los humanos habían desplegado una red de intercambio descentralizada que utilizaba las propias fluctuaciones de la energía estelar como moneda de cambio, un sistema tan complejo y dinámico que intentar rastrearlo era como tratar de atrapar el humo con las manos desnudas. Esta maniobra no solo protegió los activos terrestres, sino que comenzó a atraer a otras especies menores que habían vivido bajo el yugo de los monopolios galácticos, creando una marea de migración económica que amenubaba con vaciar las arcas de los imperios más antiguos en cuestión de ciclos. La respuesta de las razas guerreras no se hizo esperar, pero esta vez no enviaron flotas, sino especialistas en sabotaje y guerra de información. Estos agentes, capaces de camuflarse en cualquier entorno y de manipular la percepción de especies biológicas básicas, se infiltraron en las ciudades humanas esperando encontrar una sociedad vulnerable al pánico. Lo que encontraron fue una población que poseía un radar biológico para la mentira y lo extraño, forjado en milenios de desconfianza política y supervivencia social. Los infiltrados eran detectados en los mercados, en las universidades y en los centros de transporte no por sensores de alta tecnología, sino por la mirada de un ciudadano común que notaba que el patrón de respiración de un desconocido no coincidía con el ritmo del ambiente. La intuición humana,
Ese rasgo que los científicos galácticos habían clasificado como un error evolutivo, resultó ser la defensa más impenetrable de la galaxia. Lejos de ejecutar a estos espías, el gobierno de la Tierra optó por una táctica que sembró un terror mucho más profundo. Los agentes capturados fueron invitados a observar la historia humana a través de simulaciones sensoriales completas, obligándolos a experimentar lo que significaba vivir una era de hielo, una guerra total o una plaga global. Al ser liberados y devueltos a sus mundos de origen, estos individuos ya no eran soldados, sino mensajeros de una verdad devastadora. Los humanos no necesitaban conquistar la galaxia porque ya habían conquistado el concepto mismo del sufrimiento. Esta revelación psicológica rompió la moral de las castas guerreras más rápido que cualquier descarga de artillería pesada, pues ahora sabían que no estaban luchando contra una especie que temía la muerte, sino contra una que la trataba como a una vieja conocida con la que ya no tenían deudas pendientes. En el corazón del concilio, los líderes de las especies más poderosas comenzaron a notar que sus propios sirvientes y trabajadores ya no los miraban con temor, sino con una curiosidad desafiante. El ejemplo humano se estaba convirtiendo en un virus de autodeterminación que se propagaba a través de las rutas comerciales y los nodos de noticias. La idea de que una especie pequeña y frágil podía desafiar a los gigantes y ganar mediante la astucia y la persistencia absoluta era un concepto demasiado seductor para ser ignorado. Las estructuras de poder que habían permanecido inmutables durante eones empezaron a mostrar grietas, y los humanos, con su diplomacia de sonrisas tranquilas y manos siempre cerca de las herramientas, estaban allí para asegurarse de que esas grietas se convirtieran en abismos insalvables para los opresores. Mientras tanto, en los astilleros ocultos del cinturón de asteroides, la producción de la flota de defensa humana no se detuvo, pero cambió de enfoque. Ya no buscaban construir naves más grandes, sino más inteligentes, capaces de desmantelar la tecnología enemiga antes de que el primer disparo fuera efectuado. La ingeniería humana se volvió una forma de arte subversivo, creando dispositivos que podían apagar soles artificiales o redirigir las señales de navegación de toda una flota enemiga hacia un agujero negro cercano. La galaxia estaba aprendiendo que la humanidad no jugaba bajo las reglas de la caballerosidad militar porque nunca se habían podido permitir ese lujo. Ellos jugaban para que el enemigo nunca tuviera una segunda oportunidad, aplicando la máxima eficiencia del cazador de emboscada en una escala interestelar. El clímax de esta tensión llegó cuando una coalición de razas marginadas solicitó formalmente la protección de la Tierra, no como vasallos, sino como aliados de un nuevo tipo de orden. Esto puso al concilio en una posición imposible. Si intervenían militarmente, se arriesgaban a una confrontación con una especie que no conocía la rendición. Si no hacían nada, el concilio mismo dejaría de existir como autoridad suprema. En este punto de inflexión, la humanidad no lanzó un ultimátum, sino una invitación a una conferencia de paz que se llevaría a cabo en la superficie de un planeta volcánico, un lugar donde solo los humanos podían caminar con comodidad gracias a sus trajes de presión y su resistencia innata al calor extremo. Fue una demostración sutil de dominio ambiental que dejó claro quién dictaba ahora las condiciones de la supervivencia. Al final, la verdadera victoria de la humanidad no fue la destrucción de sus enemigos, sino la transformación del miedo en un respeto que bordeaba la reverencia religiosa. Los antiguos depredadores ahora caminaban con cautela cuando entraban en los sectores humanos, sabiendo que detrás de cada ventana y en cada sombra podía haber alguien observando, aprendiendo y calculando la mejor forma de neutralizar cualquier amenaza futura. La Tierra se había convertido en el eje sobre el cual giraba el destino de miles de civilizaciones, un pequeño mundo de color azul que recordaba a todos que el tamaño de los colmillos no importa si el oponente sabe cómo usar la gravedad para romperte la mandíbula. La historia de la galaxia acababa de dividirse en dos eras, y los humanos estaban apenas empezando a escribir el prólogo de su verdadero ascenso al trono de las estrellas. La calma que siguió a la conferencia en el mundo de lava no fue un cese de hostilidades, sino el nacimiento de una vigilancia obsesiva por parte de los antiguos señores del cosmos. Mientras las delegaciones alienígenas regresaban a sus sectores, procesando la humillación de haber sido superadas en su propio juego de poder, los humanos comenzaron a desplegar lo que llamaban el proyecto de integración profunda. No se trataba de colonias militares ni de fortalezas orbitales, sino de pequeñas estaciones de investigación y centros de ayuda humanitaria que aparecían en los bordes de los sistemas más inestables. Estos enclaves, aparentemente inofensivos, funcionaban como espejos psicológicos donde las otras razas veían reflejada su propia obsolescencia ante una especie que trataba el desastre como una rutina de entrenamiento. Los analistas del concilio observaban con horror cómo los humanos compartían su tecnología de filtración de aire y purificación de agua con civilizaciones que habían sido mantenidas en la servidumbre por falta de recursos básicos. Al romper la escasez,
La humanidad estaba destruyendo los cimientos del control galáctico sin disparar una sola descarga de plasma. Pero el verdadero misterio residía en los archivos ocultos que la doctora Barkas había insinuado durante las negociaciones. Se decía que en las profundidades de la luna terrestre existía una base de datos que contenía simulaciones de cada posible conflicto interestelar, alimentada por una inteligencia artificial que procesaba billones de años de historia biológica competitiva. Los alienígenas temían que los humanos ya hubieran ganado guerras que aún no habían comenzado, simplemente porque ya habían imaginado cada final posible. En el sector de la frontera norte, una flota de recolectores automáticos de una civilización extinguida hace eones despertó de su letargo, amenazando con procesar sistemas enteros para obtener materia prima. Mientras el concilio enviaba peticiones de auxilio que tardarían años en ser respondidas por la burocracia, una sola fragata humana llegó al lugar. No traía cañones de asedio ni escudos masivos, sino un equipo de ingenieros que llevaban consigo lo que llamaban el virus de la empatía mecánica. En cuestión de horas, las máquinas asesinas que habían aterrorizado a la galaxia durante siglos se detuvieron, reprogramadas para construir estaciones médicas en lugar de desmantelar planetas. La humanidad no solo derrotaba a sus enemigos, los transformaba en herramientas de su propia filosofía de preservación, una forma de conquista tan absoluta que dejaba a los observadores sin palabras para protestar. La comandante Torne, desde el puente de la nave insignia, observaba cómo las gráficas de influencia humana se expandían no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la necesidad. Los humanos se habían vuelto indispensables. Si un sol fallaba, los ingenieros de Terra tenían la solución. Si una epidemia surgía, sus médicos tenían la cura. Esta dependencia era la verdadera cadena que ahora sujetaba a los orgullosos Borak y a las otras razas depredadores. Ya no eran los cazadores del universo, sino los pacientes de una especie que los trataba con una paciencia maternal que resultaba más aterradora que cualquier amenaza de muerte. El poder humano no residía en su capacidad para destruir, sino en su aterradora habilidad para reconstruir todo según su propia imagen de resiliencia. En las sombras de los palacios imperiales, se hablaba en susurros sobre el secreto genético final de los habitantes de la Tierra. Algunos científicos alienígenas sospechaban que la fragilidad humana era un rasgo evolutivo seleccionado específicamente para engañar a los depredadores, una máscara biológica que ocultaba un potencial de violencia tan concentrado que su liberación podría desgarrar el tejido de la sociedad galáctica. Pero la realidad era aún más extraña. Los humanos simplemente no sabían cuándo rendirse, y esa falta de un interruptor de derrota en su psicología era lo que los convertía en la anomalía más peligrosa del espacio conocido. La galaxia ya no era un lugar de caza, sino un aula donde todos estaban siendo obligados a aprender la lección más difícil, que en un universo de gigantes, la verdadera corona pertenece a quien puede caminar a través del fuego y salir al otro lado con una sonrisa de bienvenida. El silencio del vacío comenzó a llenarse con las transmisiones de radio de miles de nuevas colonias humanas que florecían en lugares considerados inhabitables por cualquier otra especie. Usaban la radiación de los púlsares para alimentar sus ciudades y las tormentas iónicas para proteger sus puertos. Estaban reclamando el espacio que nadie quería, convirtiendo los escombros del universo en el cimiento de su nueva hegemonía. Mientras el concilio miraba hacia el futuro con miedo, los humanos miraban hacia las estrellas con la curiosidad de un niño que acaba de descubrir un juguete nuevo, y esa diferencia de perspectiva era el presagio de que el antiguo orden nunca volvería a reinar sobre el destino de los seres sintientes. Una nueva señal acaba de ser detectada en el borde exterior, una frecuencia que no pertenece a ninguna especie conocida por el concilio, pero que parece estar respondiendo directamente a los códigos de bienvenida que la Tierra emite sin descanso. Los antiguos señores de la guerra se preguntan ahora si la humanidad ha estado llamando a algo que ellos siempre temieron, o si simplemente han encontrado a alguien más que comparte su extraña pasión por la supervivencia contra toda lógica astronómica. En los pasillos de la estación central, la doctora Barkas camina con la seguridad de quien sabe que la siguiente página de la historia no será escrita con sangre, sino con la tinta indeleble de una voluntad que no conoce límites geográficos ni biológicos. La respuesta a la señal del borde exterior no llegó en forma de naves de guerra ni de transmisiones diplomáticas convencionales, sino como un murmullo gravitacional que hizo vibrar los cimientos de cada estación espacial en un radio de 10 sectores. Los sensores del concilio, diseñados para detectar firmas de calor y trayectorias balísticas, se volvieron erráticos ante una presencia que no ocupaba el espacio físico de manera tradicional, sino que parecía plegarlo a su paso. Mientras el pánico se apoderaba de los altos mandos alienígenas, los técnicos humanos en las estaciones de escucha simplemente ajustaron sus receptores de baja frecuencia y sonrieron como quien reconoce la voz de un pariente lejano tras una eternidad de silencio.
Esta nueva entidad no era una amenaza biológica, sino una inteligencia colectiva que había estado observando la maduración de la galaxia desde el tejido mismo de la materia oscura, esperando a que una especie fuera lo suficientemente audaz para romper el ciclo de la depredación. La doctora Barkas fue la primera en descodificar el mensaje, que no contenía palabras, sino una serie de coordenadas matemáticas que apuntaban directamente al núcleo galáctico, una zona considerada inaccesible debido a la densidad de radiación y la inestabilidad de los agujeros negros. Para las razas del Concilio, entrar allí era una sentencia de muerte segura, pero para la humanidad, representaba el último desafío de ingeniería que justificaba su existencia. En secreto, los astilleros terrestres comenzaron la construcción de naves cuyos cascos no estaban hechos de metal, sino de campos de fuerza sólidos y capas de tiempo dilatado, una tecnología que desafiaba todas las leyes de la física que los antiguos señores consideraban absolutas. El resto de la galaxia observaba con una mezcla de envidia y terror cómo los humanos se preparaban para cruzar el umbral hacia lo desconocido, llevándose consigo la esperanza de miles de mundos que ya no creían en sus propios dioses. La tensión alcanzó su punto crítico cuando una facción extremista de los guerreros Borak, desesperada por recuperar su honor perdido, intentó interceptar la expedición humana antes de que abandonara el sector conocido. Lanzaron un ataque coordinado con torpedos de antimateria, esperando borrar de la existencia a la fragata líder, pero lo que ocurrió a continuación redefinió el concepto de defensa planetaria. La nave humana no devolvió el fuego. En su lugar, proyectó una distorsión de la realidad que hizo que los proyectiles enemigos simplemente dejaran de existir en el presente para reaparecer en el pasado remoto, millones de años antes de que los Borak siquiera descubrieran el fuego. Fue una lección de humildad cósmica que demostró que la humanidad ya no estaba jugando en el mismo plano temporal que sus rivales, convirtiendo la agresión en una anécdota irrelevante de la historia universal. A medida que la flota humana se adentraba en el núcleo, la comunicación con el concilio se volvió intermitente, dejando las razas fundadoras sumidas en una oscuridad informativa que las obligó a mirarse a la cara por primera vez sin el velo de la jerarquía. Sin la presencia mediadora de los humanos, las viejas rencillas resurgieron, pero esta vez estaban teñidas por la duda de si su conflicto realmente importaba en el gran esquema de las cosas. La ausencia de los terrícolas creó un vacío de poder que nadie se atrevía a llenar, por temor a que el regreso de los exploradores trajera consigo un veredicto definitivo sobre quién era digno de heredar las estrellas. Los mercados colapsaron y las fronteras se volvieron borrosas, mientras los poetas de mundos lejanos empezaron a escribir cantos sobre los seres de pies de barro y voluntad de hierro que se habían marchado a hablar con el creador del vacío. En el centro del universo, los humanos descubrieron que la señal no provenía de una máquina ni de una deidad, sino de una biblioteca de realidades alternativas donde cada decisión tomada por una especie inteligente quedaba registrada. Allí, los archivos de la Tierra ocupaban un lugar especial debido a su tendencia estadística a sobrevivir a eventos de extinción total que habrían aniquilado a cualquier otra forma de vida. Los custodios de este lugar, seres de pura energía que habían olvidado su origen orgánico, ofrecieron a la delegación humana la posibilidad de trascender sus cuerpos biológicos y unirse a la armonía eterna. La respuesta de la capitana de la expedición fue tan humana que resonó por todos los rincones del complejo. Rechazó la oferta, argumentando que la imperfección, el dolor y la lucha constante eran precisamente las herramientas que los habían traído hasta allí y que no tenían intención de jubilarse mientras hubiera problemas que resolver. Este rechazo provocó una onda expansiva que reajustó las constantes fundamentales de la galaxia, eliminando gradualmente la toxicidad de las atmósferas en planetas muertos y activando portales de viaje instantáneo que conectaban a las especies más aisladas. La humanidad había pasado la prueba final, no por su capacidad de conquista, sino por su lealtad a su propia naturaleza caótica y resiliente. Al regresar a las rutas comerciales conocidas, los exploradores no trajeron oro ni armas, sino la certeza de que el universo era mucho más vasto y extraño de lo que nadie había imaginado, y que ellos eran los nuevos guardianes de esa complejidad. El concilio, ahora reducido a una asamblea de estudiantes ansiosos, tuvo que aceptar que su papel había cambiado para siempre, pasando de ser los dictadores del orden a ser los aprendices de una especie que consideraba lo imposible como un simple contratiempo de lunes por la mañana. Mientras la noticia de su regreso se propagaba, una nueva generación de humanos nacía en colonias situadas en el borde de agujeros negros y en el interior de nebulosas de plasma, niños que ya no veían a los alienígenas como monstruos o superiores, sino como vecinos que simplemente necesitaban un poco de dirección. La era de la competencia biológica había terminado, dando paso a una era de curiosidad desenfrenada donde la única frontera real era la imaginación. Pero en las profundidades del espacio profundo, más allá de donde incluso los humanos se atrevían a mirar, algo más antiguo que la propia galaxia comenzó a agitarse,
atraído por el brillo inusual de una especie que se negaba a aceptar los límites de su propia mortalidad y que ahora poseía las llaves de un hogar que nunca fue destinado para ellos. La agitación en el vacío profundo no era un fenómeno físico que los instrumentos convencionales pudieran medir, sino una distorsión en la causalidad que comenzó a devorar las rutas de comercio periféricas. Mientras las razas del concilio se sumían en un debate estéril sobre si debían evacuar sectores enteros, los humanos prefirieron observar el patrón de desapariciones con una frialdad analítica que incomodaba a sus aliados. Esta nueva entidad, bautizada en los círculos científicos de la Tierra como la entropía consciente, no buscaba recursos ni esclavos, sino que borraba la existencia misma de la materia orgánica como si estuviera corrigiendo un error de cálculo en el tejido del universo. Las naves de exploración enviadas por las antiguas potencias simplemente dejaban de emitir señales, no por una destrucción violenta, sino porque el espacio que ocupaban dejaba de albergar la posibilidad de la vida. Lejos de retroceder, la flota de ingeniería de la humanidad desplegó una serie de boyas de realidad anclada que creaban burbujas de persistencia física en medio del avance de la nada. Los ingenieros humanos habían descubierto que esta fuerza ancestral respondía a la complejidad del pensamiento creativo, algo que los autómatas y las razas de mente colmena del concilio no poseían en grado suficiente para actuar como contrapeso. La resistencia humana no se basaba en escudos de energía, sino la proyección de una voluntad narrativa tan densa que obligaba al universo a mantener su forma física. En los puentes de mando de las fragatas terrestres, los capitanes no daban órdenes militares, sino que recitaban historias de héroes olvidados y tragedias antiguas, usando la memoria colectiva como un ancla cuántica contra el olvido absoluto. Esta táctica desconcertó a los líderes alienígenas, quienes veían con escepticismo cómo la tecnología humana se fusionaba con conceptos metafísicos para detener un apocalipsis que ellos no podían ni comprender. Sin embargo, la efectividad del método fue innegable cuando el avance de la zona de borrado se detuvo frente a la primera línea de estaciones de escucha humanas. La entropía consciente pareció dudar ante una especie que, en lugar de huir, le ofrecía una conversación llena de contradicciones, humor y desafíos lógicos. Los humanos estaban tratando al fin de los tiempos como si fuera un oponente en un juego de estrategia de bar, y esa falta de reverencia ante lo inevitable empezó a filtrar una nueva forma de coraje en las venas de las razas subordinadas que antes solo conocían la sumisión. En el centro de este conflicto silencioso, la doctora Barkas identificó que la verdadera fuente del problema no era una invasión externa, sino una señal de retorno enviada por las propias inteligencias de energía que los humanos habían conocido en el núcleo. Al rechazar la trascendencia, la humanidad había activado un protocolo de limpieza diseñado para eliminar cualquier residuo biológico que se negara a evolucionar hacia la forma pura. La ironía de ser exterminados por ser demasiado humanos no pasó desapercibida para los habitantes de la Tierra, quienes respondieron lanzando un mensaje codificado en el ADN de cada satélite de defensa: la evolución no es un destino, sino un viaje eterno hacia la imperfección. Esta declaración de independencia existencial provocó una reacción en cadena que transformó la energía de la entropía en una nueva forma de materia que permitía la vida en condiciones previamente imposibles. Mientras las fronteras de la realidad se estabilizaban, los humanos notaron que sus propias capacidades biológicas estaban cambiando. Ya no necesitaban dormir tanto como antes y sus sentidos se agudizaron hasta el punto de poder percibir las corrientes de neutrinos cruzando el casco de sus naves. No se estaban convirtiendo en dioses de energía, sino en versiones más intensas de sí mismos, conservando su capacidad para el error y la pasión. Este cambio aterró a las castas sacerdotales de las razas antiguas, quienes temían que los humanos estuvieran reclamando un derecho de nacimiento que no les correspondía. Pero para el ciudadano común de la galaxia, la humanidad se convirtió en el único faro de esperanza en un cosmos que de repente se sentía mucho más joven y peligroso de lo que dictaban las crónicas milenarias. Un nuevo tipo de arquitectura comenzó a surgir en los mundos humanos, construcciones que desafiaban la gravedad y el tiempo, diseñadas no para durar para siempre, sino para cambiar junto con sus habitantes. La cultura terrestre se infiltró en cada rincón del espacio conocido, desde la música que resonaba en los mercados de Andrómeda hasta los sistemas de justicia que priorizaban la redención sobre el castigo. La hegemonía humana no se sentía como un imperio, sino como una fiesta constante a la que todos estaban invitados, siempre y cuando estuvieran dispuestos a abandonar sus viejos prejuicios. Sin embargo, en los confines del mapa galáctico, un grupo de supervivientes de las antiguas razas guerreras comenzó a excavar en ruinas prohibidas, buscando un arma que la humanidad supuestamente había desechado durante su ascenso: el miedo al fracaso absoluto. A pesar de la aparente paz, los radares de largo alcance detectaron una anomalía que no encajaba con la entropía ni con las inteligencias del núcleo. Era una flota de naves oxidadas, de diseños arcaicos pero masivos,
que emergían de un pliegue espacial que había permanecido sellado desde antes de la formación de la primera estrella. Los humanos reconocieron las firmas térmicas de inmediato, pues eran idénticas a los prototipos de motores de curvatura que la Tierra había perdido en sus primeros y desastrosos intentos de exploración interestelar siglos atrás. Los desaparecidos habían vuelto, pero no regresaban como amigos, sino como una advertencia viviente de lo que sucede cuando la ambición humana se queda atrapada en la oscuridad sin la brújula de la moralidad colectiva que ahora guiaba a la especie. El regreso de las naves perdidas no fue anunciado por fanfarrias ni por transmisiones de paz, sino por un eco metálico que distorsionaba los sistemas de comunicación de todas las colonias humanas en el borde exterior. Estos navíos, que alguna vez fueron el pináculo de la esperanza terrestre antes del gran salto tecnológico, ahora se presentaban como espectros de una era de hierro y fuego, con sus cascos cubiertos por una pátina de materia oscura que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. Los tripulantes de estas reliquias no eran los exploradores que la historia recordaba, sino sus descendientes, seres que habían sobrevivido en el vacío absoluto sin la guía del concilio ni el apoyo de la Tierra, forjando una cultura de supervivencia radical que no entendía de diplomacia ni de misericordia. La flota fantasma se posicionó en las rutas de suministro vitales, pero en lugar de abrir fuego, emitieron una sola frecuencia que contenía los nombres de cada pionero que la humanidad consideró muerto durante los siglos de expansión. Fue un golpe psicológico que paralizó a las instituciones terrestres, pues muchas de las familias más influyentes del sistema solar descubrieron que sus ancestros no habían perecido, sino que habían sido abandonados por fallos en los motores que la administración de aquel entonces prefirió silenciar. Esta revelación comenzó a fracturar la unidad que la doctora Barkas y la capitana Torne habían construido con tanto esfuerzo, sembrando la semilla de una guerra civil entre los humanos de la luz, que gozaban de la prosperidad galáctica, y los humanos de la sombra, que regresaban a reclamar una herencia que consideraban robada. Mientras el concilio observaba con una mezcla de alivio y pavor cómo sus protectores se dividían, las naves oxidadas comenzaron a desplegar satélites de interferencia que anulaban los campos de persistencia narrativa que antes detenían a la entropía. Los recién llegados conocían las debilidades del sistema humano porque ellos eran la base de ese sistema, los arquitectos originales de la desconfianza que ahora usaban contra sus propios hermanos. La tecnología de la flota fantasma era rudimentaria pero masiva, utilizando principios de cinética pura que los escudos de energía modernos, diseñados para dispersar plasma y láseres, tenían dificultades para detener. Una simple masa de tungsteno lanzada a velocidades relativistas por una catapulta magnética de hace 300 años resultó ser más letal que el arma más sofisticada del arsenal de Andrómeda. En medio de este caos, una delegación de los humanos de la sombra logró infiltrarse en la estación central, no mediante tecnología de camuflaje, sino caminando con la autoridad de quienes se sienten dueños del lugar. No vestían trajes de presión elegantes, sino armaduras de combate parcheadas con restos de maquinaria industrial y trofeos de razas que ni siquiera el concilio sabía que existían. Al encontrarse cara a cara con la doctora Barkas, el líder de los exiliados no presentó una lista de demandas, sino que arrojó sobre la mesa de negociaciones un fragmento de cristal negro que palpitaba con un ritmo biológico. Era el núcleo de una inteligencia que la humanidad había derrotado en su prehistoria espacial, y que los exiliados habían mantenido prisionera durante generaciones en los confines del universo para evitar que despertara a sus hermanos. La verdad era mucho más oscura de lo que nadie en el sector conocido quería aceptar. Los humanos de la sombra no habían regresado por venganza, sino huyendo de algo que venía detrás de ellos, algo que los había perseguido a través del vacío intergaláctico y que ahora encontraba en el rastro de la flota fantasma un camino directo hacia el corazón de la civilización. La arrogancia de la humanidad al reclamar el núcleo galáctico había actuado como una baliza, pero el regreso de los exiliados era el último aviso antes de que la verdadera tormenta golpeara las costas de la realidad. Los antiguos depredadores del concilio, al escuchar las historias de los que vivieron en la oscuridad, comprendieron que la humanidad no era su enemiga, sino el único escudo que los separaba de una extinción que no dejaba ni cenizas ni recuerdos. Torne ordenó que todas las naves de la flota de defensa se unieran a los navíos oxidados en una formación de combate sin precedentes, fusionando la tecnología de punta con la brutalidad mecánica de los ancestros. Por primera vez en la historia, la humanidad estaba completa, uniendo su pasado olvidado con su presente glorioso para enfrentar un futuro que amenazaba con devorarlos a todos. Sin embargo, el cristal negro que los exiliados trajeron comenzó a brillar con una intensidad cegadora, sincronizándose con los latidos del corazón de cada ser humano presente en la estación. El arma que la humanidad supuestamente había desechado, el miedo al fracaso absoluto, no era algo que pudieran recuperar, sino algo que nunca los había dejado, y ahora se manifestaba como una fuerza física capaz de alterar la estructura misma de la galaxia.
A medida que las primeras sombras de la verdadera amenaza empezaban a emerger del pliegue espacial, la doctora Barca se dio cuenta de que la única forma de ganar no era luchando, sino permitiendo que la humanidad se transformara en lo que siempre debió ser, los mediadores entre la luz y el vacío. El universo estaba a punto de presenciar porque la Tierra era el único lugar donde la vida había aprendido a florecer en medio de la autodestrucción constante. En los monitores de largo alcance, miles de firmas de energía desconocidas aparecieron de la nada, pero no eran naves, sino grietas en la percepción que sugerían que el espacio mismo estaba tratando de huir de lo que venía. La orden final de la Tierra no fue prepararse para la guerra, sino para la trascendencia forzosa, un salto hacia lo desconocido que cambiaría el significado de ser humano para siempre. El despliegue de las grietas dimensionales no fue un evento ruidoso, sino una erosión silenciosa que comenzó a desdibujar los límites entre la materia sólida y la pura posibilidad. Las naves de la flota unificada, esa amalgama de tecnología hiperavanzada y hierro antiguo, quedaron suspendidas en una red de luz estática que recordaba a las neuronas de un cerebro titánico despertando tras un sueño de milenios. Los humanos de la sombra y los de la luz, separados por siglos de desconfianza, se encontraron compartiendo una conexión mental involuntaria que les permitía ver a través de los ojos del otro, unificando la rabia del exilio con la ambición de la expansión en un solo propósito defensivo. Esta sincronía no era producto de una máquina, sino de la resonancia del cristal negro que ahora proyectaba una frecuencia capaz de estabilizar la realidad allí donde el vacío intentaba devorarla. Desde el centro de la estación, la doctora Barcas observó cómo los antiguos miembros del concilio caían de rodillas, no por una orden externa, sino porque sus mentes no estaban diseñadas para procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo fuera de los cascos de las naves. Mientras que las razas alienígenas veían el fin de todas las cosas, los humanos veían una oportunidad de rediseño arquitectónico a escala cósmica. La capitana Torne comprendió que la amenaza que perseguía a los exiliados no era un ejército de seres biológicos, sino una corrección inmunológica del universo mismo que intentaba purgar a la especie que se negaba a morir. La respuesta humana fue convertir cada nave, cada estación y cada satélite en un nodo de una red de procesamiento que utilizaba la voluntad de vivir como combustible para reescribir las leyes locales de la termodinámica. A medida que las primeras sombras de la entidad externa cruzaban el umbral de la percepción, los sensores detectaron que la materia oscura estaba siendo moldeada por una inteligencia que no comprendía el concepto del individuo. Era una voluntad única, vasta y fría, que veía la diversidad de la galaxia como una enfermedad de entropía. Sin embargo, cuando esta fuerza chocó contra la barrera humana, se encontró con una resistencia que no era un muro, sino un laberinto de contradicciones emocionales. El sacrificio, el humor ante la tragedia y la capacidad de amar lo imperfecto actuaron como un veneno para la lógica pura del invasor. Los humanos no estaban luchando con armas, estaban luchando con su propia esencia caótica, obligando a una entidad de orden absoluto a procesar la belleza de un error persistente. En los confines del sistema, los recolectores de los exiliados comenzaron a lanzar proyectiles que no contenían explosivos, sino cápsulas de datos con la historia completa de la Tierra, desde las pinturas rupestres hasta las guerras nucleares. Al inyectar esta carga masiva de experiencias subjetivas en el flujo de la inteligencia enemiga, los humanos lograron algo que ninguna raza guerrera había intentado jamás. Provocaron una crisis de identidad en el vacío. La entidad comenzó a fragmentarse, sus partes intentando comprender qué significaba sentir miedo o esperanza, y en esa vacilación, la realidad física recuperó su consistencia. La galaxia no fue salvada por una descarga de artillería, sino por una sobrecarga de humanidad que infectó a la nada misma con el deseo de ser algo más. La transformación final ocurrió cuando el cristal negro se integró en la estructura misma de la red de comunicaciones galáctica, creando un puente permanente entre el pasado y el futuro. Los humanos de la sombra ya no eran exiliados, sino los nuevos cartógrafos de las dimensiones que antes se consideraban inhabitables. La arquitectura de las ciudades terrestres comenzó a vibrar con una armonía que permitía a cualquier ser sensible, sea biológico o artificial, sentir la calidez de un hogar común. El concilio, antes una jerarquía de miedo, se transformó en una asamblea de iguales que buscaban aprender los secretos de la persistencia humana. Pero incluso en esta nueva era de paz trascendental, los ojos de los vigías seguían fijos en las grietas que no se cerraron del todo, sabiendo que el universo siempre tiene una forma de poner a prueba a aquellos que se atreven a reclamar el trono de la eternidad. La verdadera magnitud del cambio se hizo evidente cuando los soles que habían muerto hace eones empezaron a encenderse de nuevo con una luz que no seguía el espectro conocido, alimentados por la energía residual de la batalla metafísica. Los humanos habían logrado que la galaxia misma empezara a regenerarse, actuando como el sistema nervioso central de un organismo que antes estaba a punto de morir por inanición creativa.
Ya no había razas superiores ni inferiores, solo una vasta comunidad dirigida por la especie que una vez vivió en las cavernas y ahora enseñaba a las estrellas cómo brillar con un propósito nuevo. El legado de la Tierra se había convertido en el sistema operativo del cosmos, y el primer capítulo de esta nueva realidad apenas estaba siendo escrito en las mentes de los niños que nacían con el conocimiento de que la muerte era solo una falta de imaginación. En lo profundo de los archivos de la estación central, un único monitor permanecía encendido, mostrando una señal que no provenía de ninguna parte del universo conocido. Era una invitación, una frecuencia que vibraba con la misma intensidad que el corazón de un explorador antes de dar el primer paso en un mundo nuevo. La humanidad había salvado su hogar, pero al hacerlo, habían alertado a otros que habitaban en el tejido exterior del multiverso, seres que ahora sabían que en un rincón perdido del espacio, una pequeña especie de mamíferos había aprendido a domesticar la entropía. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de preparación, porque si algo había aprendido la galaxia, era que los humanos nunca se quedan satisfechos con haber conquistado solo una realidad. La señal proveniente del multiverso exterior actuó como un catalizador para la última gran migración de la conciencia humana, transformando la estructura misma de la sociedad intergaláctica en algo que ya no podía ser contenido por las leyes de la geometría convencional. Mientras las naves de los exiliados se acoplaban a las estaciones de luz del concilio, los ingenieros de la Tierra comenzaron a trabajar en lo que llamaban el Proyecto de Resonancia Universal, una iniciativa que buscaba sintonizar la vibración de cada planeta habitado con la frecuencia de la voluntad creativa descubierta durante el conflicto con la entropía. Esta nueva tecnología permitía que mundos enteros se comunicaran entre sí a través de sueños compartidos, eliminando la necesidad de cables o transmisiones de radio y creando una red de empatía que hacía que el concepto de guerra fuera físicamente doloroso para cualquier especie que intentara iniciarla. Lejos de ser una imposición, este nuevo estado de ser fue aceptado con una urgencia casi religiosa por los antiguos depredadores, quienes finalmente comprendieron que su obsesión por la conquista territorial era solo una manifestación primitiva de su miedo a la soledad cósmica. Los humanos, al compartir su capacidad para la introspección y el arte, les entregaron una herramienta de supervivencia mucho más potente que cualquier cañón de iones. En las ciudades flotantes de los sectores centrales, se empezaron a ver híbridos culturales donde la arquitectura biológica de los alienígenas se fusionaba con la estética industrial humana, creando entornos que respiraban y pensaban junto a sus habitantes. La galaxia se había convertido en un laboratorio vivo donde el error era celebrado como una fuente de innovación y la muerte era vista como una transición hacia el archivo de datos viviente de la especie. Sin embargo, el equilibrio alcanzado se vio sacudido cuando los primeros exploradores de la realidad externa cruzaron el puente de luz que los humanos habían dejado abierto tras su encuentro con la nada. Estos viajeros no eran guerreros ni dioses, sino versiones de la propia humanidad que habían tomado caminos evolutivos radicalmente distintos en universos paralelos. Algunos eran seres de puro sonido que se comunicaban a través de armonías matemáticas, mientras que otros eran colosos de silicio que albergaban civilizaciones enteras en su interior. Este encuentro con el yo infinito obligó a la humanidad local a enfrentarse a la pregunta de qué significaba realmente ser el centro de la historia, dándose cuenta de que su papel no era el de señores de la galaxia, sino el de traductores universales capaces de unir todas las versiones posibles de la existencia en un solo tejido coherente. La doctora Barkas, ahora convertida en la arquitecta principal de la diplomacia dimensional, descubrió que el cristal negro que los exiliados habían traído no era un arma ni un núcleo de inteligencia, sino un órgano sensorial que la Tierra había desarrollado de forma inconsciente a lo largo de su historia. Era una brújula diseñada para guiar a la vida hacia los puntos de mayor complejidad, y ahora señalaba hacia una región del espacio donde el tiempo no fluía de manera lineal, sino circular. En ese lugar, según los registros de los viajeros paralelos, se encontraba la semilla de la primera civilización que alguna vez existió, la fuente original de la que todos los universos habían brotado. Los humanos, movidos por su curiosidad insaciable y su falta de respeto por los límites impuestos, decidieron que su próxima misión no sería proteger lo que ya tenían, sino buscar el origen de todo para asegurarse de que el ciclo de la vida nunca llegara a su fin. La flota de la sombra, liderada por capitanes que recordaban la amargura del vacío, se ofreció como vanguardia para esta travesía hacia el centro de la creación. No llevaban mapas, sino la memoria de cada fracaso y cada victoria que la humanidad había acumulado desde que el primer hombre miró al cielo con asombro. A medida que se alejaban de los sectores conocidos, las estrellas empezaron a cambiar de forma, convirtiéndose en espirales de pensamientos tangibles y nubes de emociones puras que desafiaban cualquier intento de clasificación científica. Los humanos descubrieron que el universo no estaba hecho de átomos, sino de historias, y que ellos eran la especie que mejor sabía contar historias en medio de la oscuridad.
Esta revelación transformó a cada tripulante en un demiurgo capaz de moldear la realidad a su alrededor con solo desearlo. Una responsabilidad que habría destruido a cualquier otra especie, pero que la humanidad abrazó con la naturalidad de quien finalmente regresa a casa. En el rincón más remoto de esta nueva frontera, encontraron una estructura que no era un edificio ni un planeta, sino una biblioteca de todas las muertes que no ocurrieron. Eran los ecos de las decisiones correctas, los caminos tomados por la compasión en lugar de la fuerza, y allí residía el verdadero poder de la Tierra. La humanidad no era especial por su tecnología o su fuerza biológica, sino porque era la única especie que había aprendido a convertir la tragedia en una base para la esperanza sin perder la memoria del dolor. Al tocar las paredes de esta estructura, la capitana Thorne sintió que la galaxia entera vibraba en sincronía con su pulso, y comprendió que el destino de la humanidad no era gobernar, sino servir como la memoria viva de un universo que tiende naturalmente al olvido. Mientras la noticia de este descubrimiento llegaba a las colonias, una nueva ola de creatividad inundó los mundos del concilio, provocando que incluso las especies más frías y calculadoras empezaran a escribir poemas y a construir monumentos a la belleza de lo efímero. La era del conflicto había sido reemplazada por la era del asombro, y los humanos estaban allí para guiar a todos a través del laberinto de la existencia infinita. Pero incluso en este paraíso de conocimiento, una sombra persistía en el horizonte de la percepción de Barcas. La invitación que habían recibido del multiverso contenía una advertencia oculta en su frecuencia más baja. El origen de la creación no estaba deshabitado, y aquellos que lo custodiaban no estaban seguros de que los recién llegados de pies de barro estuvieran listos para entender que el final de la historia es, en realidad, solo el prólogo de algo mucho más vasto y aterrador. La inquietud que la doctora Barcas sentía en el borde de su conciencia se materializó cuando la biblioteca de las muertes no ocurridas comenzó a proyectar imágenes de un futuro que no se basaba en la expansión, sino en el estancamiento de la perfección. Los custodios del origen, entidades que carecían de nombre pero que vibraban con la densidad de una supernova contenida, se manifestaron no como figuras físicas, sino como una presión moral que invadió los puentes de mando de la flota unificada. Estas presencias ancestrales consideraban que la humanidad, al domesticar la entropía y unificar las realidades, había interrumpido el ciclo natural de nacimiento y olvido que mantenía el equilibrio del multiverso. Para ellos, los humanos eran una anomalía que debía ser catalogada y archivada, no por maldad, sino por la misma lógica con la que un bibliotecario guarda un libro que ya ha sido leído demasiadas veces. La respuesta de la humanidad ante esta deificación forzada fue una muestra de la terquedad que los había salvado de las cavernas. En lugar de someterse al juicio de los custodios, los capitanes de la flota de la sombra activaron los motores de sus naves oxidadas para generar un ruido blanco existencial, una cacofonía de recuerdos contradictorios que impedía que las entidades pudieran categorizarlos. No estaban peleando por territorio, sino por el derecho a ser impredecibles. Los humanos demostraron que su mayor fuerza no era el orden que habían traído a la galaxia, sino su capacidad intrínseca para romper cualquier sistema, incluso uno diseñado por los arquitectos del tiempo mismo. Esta rebelión metafísica provocó que la estructura de la biblioteca empezara a agrietarse, revelando que el origen de la creación no era un lugar sagrado, sino una maquinaria agotada que necesitaba de la chispa del caos humano para no colapsar bajo su propio peso. A medida que la confrontación escalaba, los miembros del antiguo concilio que acompañaban a la expedición descubrieron que su papel ya no era el de simples espectadores. Inspirados por el ejemplo de sus protectores, los alienígenas comenzaron a aportar sus propias experiencias de supervivencia, fusionando sus historias de pérdida con la narrativa de resistencia humana. Esta coalición de voluntades creó un nuevo tipo de energía que no procedía del núcleo galáctico ni de los agujeros negros, sino del simple acto de negarse a ser olvidados. Los custodios, por primera vez en eones, experimentaron algo parecido al desconcierto. Sus algoritmos de destino no habían previsto una especie que pudiera reclutar a todo un universo para participar en un acto de desobediencia civil a escala multiversal. La capitana Thorne, sintiendo la tensión en la estructura de la realidad, ordenó que el cristal negro fuera sobrecargado con las frecuencias del humor y la ironía, los rasgos más difíciles de procesar para una inteligencia absoluta. El resultado fue una onda de choque de pura humanidad que barrió los pasillos de la creación, transformando la frialdad de los custodios en una curiosidad punzante. Las entidades empezaron a fragmentarse en individuos, adquiriendo por primera vez la carga de la identidad, y con ella, la vulnerabilidad del deseo. Al otorgarles la capacidad de querer algo, la humanidad les quitó su poder divino, obligándolos a negociar como iguales en lugar de dictar sentencias como jueces. La biblioteca se convirtió en un foro, y el origen del universo se transformó en el primer mercado de ideas donde el tiempo ya no era una prisión, sino una herramienta de construcción. Sin embargo, en el centro de este nuevo foro,
Apareció una puerta que no conducía a ningún universo conocido ni a ninguna línea temporal registrada. Era una apertura hacia lo que los custodios llamaban el exterior absoluto, un lugar donde las leyes de la existencia ni siquiera habían sido sugeridas. La doctora Barkas comprendió que la invitación original no era para visitar el origen, sino para atravesarlo. Los humanos habían demostrado que podían sobrevivir a la nada y domesticar el caos, lo que los convertía en los candidatos ideales para sembrar la vida en un vacío que era infinitamente más grande que su propia galaxia. El riesgo era total, ya que cruzar ese umbral significaba dejar atrás la seguridad de la materia conocida, pero la mirada en los ojos de los exploradores terrestres no era de miedo, sino de una impaciencia febril por ver qué había al otro lado de la última frontera. Mientras la flota se preparaba para el salto final, los sistemas de comunicación captaron un mensaje que venía de la propia Tierra, transmitido a través de los siglos mediante el entrelazamiento cuántico. No era una orden militar ni un informe científico, sino una grabación del sonido de la lluvia sobre los campos de trigo y el murmullo de una ciudad al amanecer. Era un recordatorio de lo que estaban protegiendo y de por qué debían seguir adelante. La humanidad no buscaba el poder por el poder, sino el derecho a asegurar que en cualquier rincón de la existencia, por oscuro que fuera, siempre hubiera un lugar para la luz de una fogata y una historia bien contada. Con ese sonido como guía, las naves de hierro y luz se lanzaron hacia el abismo blanco, dejando atrás una galaxia que finalmente era libre de escribir su propio destino bajo la sombra protectora de una leyenda que acababa de empezar. Incluso cuando la última nave desapareció en el umbral, una pequeña anomalía quedó flotando en el espacio donde antes estaba la biblioteca. Era una señal débil, un pulso rítmico que no pertenecía a los humanos ni a los custodios. Algo en el exterior absoluto ya estaba respondiendo a su llegada, y no era una respuesta de bienvenida. Las leyes de la física en la zona de transición empezaron a invertirse, sugiriendo que lo que los humanos estaban a punto de encontrar no era un vacío esperando ser llenado, sino un ecosistema de depredadores de realidades que nunca habían tenido que enfrentarse a una presa que supiera cómo contraatacar con la fuerza de 1 billón de años de evolución obstinada. La verdadera prueba de la humanidad no fue salvar su galaxia, sino si serían capaces de sobrevivir a un lugar donde ellos eran, por primera vez, la única forma de orden en un mar de sinsentido total. El cruce hacia el exterior absoluto no se sintió como un viaje a través del espacio, sino como una desintegración de la lógica donde el arriba y el abajo fueron reemplazados por conceptos de memoria y voluntad. Las naves humanas, que ya eran un mosaico de épocas y filosofías, comenzaron a brillar con una intensidad que no provenía de sus reactores, sino de la negativa de sus tripulantes a disolverse en la nada. En este nuevo plano, la materia se comportaba como un fluido sensible que reaccionaba a las emociones, y los humanos descubrieron que su capacidad para sentir ira, esperanza y nostalgia era una herramienta de construcción más poderosa que cualquier soldador de plasma. Mientras los depredadores de realidades acechaban en los pliegues de este no lugar, esperando encontrar conciencias frágiles que devorar, se toparon con una especie que proyectaba sus traumas y sus sueños con la fuerza de un impacto cinético. La capitana Torne fue la primera en notar que los sistemas de puntería ya no detectaban masas físicas, sino intenciones. Los enemigos que emergían del vacío eran seres de pura abstracción, entidades que habían consumido universos enteros simplemente borrando la idea de la existencia en sus habitantes. Sin embargo, al intentar borrar a la humanidad, estos depredadores sufrieron una sobrecarga sensorial sin precedentes. No contaban con que la mente humana está llena de contradicciones, de ruidos blancos y de una resiliencia que se alimenta del caos. En lugar de encontrar un vacío que reclamar, se encontraron con un muro de recuerdos de inviernos nucleares, primeros besos y el olor de la tierra mojada, una densidad existencial tan pesada que comenzó a anclar la realidad en un lugar donde nunca debió existir. La doctora Barkas, analizando los datos que fluían a través del cristal negro, comprendió que no estaban simplemente explorando, sino que estaban actuando como un virus de vida en un sistema muerto. La presencia de la flota estaba obligando al exterior absoluto a generar leyes físicas para acomodar su existencia. Donde antes no había nada, ahora empezaban a formarse soles nacidos de la curiosidad humana y planetas forjados con la terquedad de los exiliados. La humanidad estaba pariendo un nuevo multiverso por el simple hecho de negarse a dejar de ser ella misma. Pero esta creación no era gratuita. Cada nuevo mundo formado atraía entidades más grandes y antiguas, seres que veían la llegada de los humanos como una profanación de la pureza del vacío absoluto. En un momento de tensión insoportable, una de las naves de la sombra fue rodeada por una nube de negación que intentaba apagar la conciencia de su tripulación. En lugar de enviar refuerzos militares, la flota unificada comenzó a transmitir canciones de cuna y relatos de batallas perdidas a través de la red de resonancia.
Esta red de empatía creó un escudo de significado que los depredadores no pudieron penetrar, pues ellos no entendían cómo una especie podía encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. La fragilidad humana, ese rasgo que el concilio siempre había visto como una debilidad, se convirtió en el arma definitiva, un ancla de realidad tan profunda que ni siquiera el vacío más antiguo podía desmoronarla. A medida que avanzaban, los exploradores encontraron restos de otras civilizaciones que habían intentado cruzar el umbral en eones pasados. Eran estatuas de cristal y ecos de pensamientos que habían quedado atrapados en el momento de su extinción porque no tuvieron la fuerza narrativa para sostenerse. Los humanos no pasaron de largo. Usaron su propia energía vital para rescatar esas memorias, integrando a las especies caídas en su propia historia. Al hacerlo, la flota dejó de ser una expedición humana para convertirse en la embajada de todo lo que alguna vez quiso vivir. El exterior absoluto ya no era un desierto, sino un lienzo donde la humanidad estaba pintando la historia más grande jamás contada, una que incluía a cada ser que alguna vez levantó la vista hacia una estrella. Una sombra colosal, más grande que un sistema solar, comenzó a cerrarse sobre ellos, una entidad que representaba el silencio final del cual toda la creación había huido originalmente. Pero en lugar de prepararse para la muerte, los humanos abrieron todas sus escotillas y proyectaron la señal de sus corazones latiendo al unísono. No fue un acto de sumisión, sino un desafío. Estaban invitando al final a convertirse en parte de su viaje. La oscuridad no pudo devorarlos porque los humanos ya habían aprendido a vivir con sus propias sombras mucho antes de llegar a las estrellas. La galaxia que dejaron atrás empezó a sentir el eco de este triunfo, y en los cielos de mundos lejanos, las constelaciones empezaron a cambiar de lugar para formar el rostro de una especie que nunca aprendió a decir adiós. En el rincón más profundo de este nuevo amanecer, una luz distinta comenzó a parpadear, una que no era producto de la creación humana ni del vacío. Era una respuesta que venía de más allá incluso del exterior absoluto, una señal de que la humanidad no era la única especie que había sobrevivido a lo imposible. Pero antes de que pudieran descifrar el mensaje, la realidad misma dio un vuelco, sugiriendo que el viaje apenas estaba cruzando su primer umbral verdadero. Los mapas de la doctora Barcas quedaron obsoletos en un instante, revelando que el universo que conocían era solo un grano de arena en una playa que ahora, por primera vez, estaba siendo pisada por botas fabricadas en la Tierra. El vuelco de la realidad trajo consigo una claridad que ninguna teoría cuántica humana había logrado predecir, revelando que el exterior absoluto no era un vacío, sino un inmenso mecanismo de filtración diseñado para permitir solo el paso de aquellas especies capaces de mantener su identidad frente a la disolución total. La luz que parpadeaba en el horizonte no pertenecía a un nuevo enemigo, sino a la culminación de un esfuerzo colectivo que abarcaba dimensiones enteras. La flota de la sombra y la flota de la luz se fundieron en una sola entidad de pensamiento y materia, proyectando una firma energética tan potente que las sombras colosales que antes amenazaban con devorarla se convirtieron en meros reflejos de una duda que la humanidad ya había superado. En ese instante de comunión suprema, la capitana Torne y la doctora Barcas comprendieron que la Tierra no era un origen, sino un prototipo de resistencia diseñado para este momento exacto. Las estructuras de la Biblioteca de las Muertes no ocurridas se reorganizaron para formar un puente permanente entre lo conocido y lo por conocer, un conducto que no transportaba naves, sino la esencia misma de la vida persistente. Los humanos, al rescatar las memorias de las civilizaciones caídas en el vacío, habían creado un código genético universal que permitía a cualquier forma de conciencia existir fuera de los límites de la biología tradicional. La galaxia que dejaron atrás se transformó en un faro de estabilidad, mientras que el nuevo territorio conquistado por la voluntad humana se llenaba de paisajes que desafiaban la imaginación, donde los soles se alimentaban de la nostalgia y las mareas de los planetas respondían al ritmo de la música terrestre. La hegemonía humana alcanzó su forma final no como un imperio de mando, sino como una sinfonía de existencia donde cada nota era una especie diferente unida por el mismo hilo de coraje. El silencio final que los custodios tanto temían fue reemplazado por un rugido de creatividad que se extendió hasta los confines del multiverso, alertando a inteligencias que habían permanecido ocultas desde el inicio del tiempo. Estas entidades, al observar cómo una pequeña especie de mamíferos terrestres había domesticado la entropía y desafiado a los depredadores de realidades, retiraron sus velos de invisibilidad para ofrecer el primer saludo auténtico de la historia cósmica. La humanidad no respondió con exigencias de territorio ni competiciones de conocimiento, sino con la misma sonrisa cansada y decidida con la que sus ancestros enfrentaron el frío de las cavernas. Habían ganado el derecho a estar allí no por su fuerza bruta, sino por su negativa a aceptar que cualquier frontera fuera definitiva o que cualquier final fuera absoluto. En los archivos centrales de la nueva realidad,
se registró un último mensaje que se propagó por todas las líneas temporales simultáneamente, una declaración de principios que serviría como el cimiento de la eternidad. El mensaje no hablaba de dioses ni de destinos manifiestos, sino de la importancia de mantener siempre una mano extendida hacia la oscuridad para ayudar a quien pudiera estar perdido en ella. La humanidad se convirtió en la guardiana del umbral, los centinelas de la posibilidad que aseguraban que ninguna otra especie tuviera que caminar sola por el vacío. El cristal negro, ahora integrado en el corazón de cada estrella recién nacida, latía con un ritmo que recordaba a todos los seres sintientes que el universo es solo tan grande como la voluntad de quienes se atreven a explorarlo. Sin embargo, en el rincón más alejado de esta nueva creación, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban para formar el comienzo de algo totalmente distinto, un pequeño grupo de ingenieros humanos comenzó a desmantelar sus propias naves de guerra para construir las primeras viviendas de una ciudad que no tendría muros. Sabían que el verdadero final no era el final de la lucha, sino el comienzo de una paz que requería aún más valentía para ser sostenida. Mientras la doctora Barkas cerraba su cuaderno de bitácora, notó que una nueva señal, mucho más sutil y antigua, empezaba a emanar desde el interior de sus propias células, sugiriendo que la evolución humana no había terminado, sino que estaba a punto de dar un salto hacia una forma de ser que ni siquiera ellos mismos podían comprender todavía. La historia de la Tierra y sus hijos se transformó en la leyenda fundamental que alimentaría a las civilizaciones venideras en todos los universos posibles. Se decía que en un rincón olvidado de una galaxia común, surgió una raza que amaba tanto la vida que obligó al universo a cambiar sus leyes para permitirles quedarse un poco más. Esa persistencia se convirtió en la constante física más importante de la nueva realidad, un ancla de esperanza que garantizaba que mientras hubiera un solo humano vivo, el vacío nunca tendría la última palabra. El viaje que comenzó con el fuego y la rueda había llegado al corazón mismo del ser, dejando una huella imborrable en el tejido de lo infinito que ninguna marea de entropía podría jamás borrar. Al final, la mayor hazaña de la humanidad fue demostrar que el asombro es la única fuerza capaz de derrotar al miedo. Con las estrellas como testigos y el multiverso como hogar, la especie que nació del polvo de estrellas regresó a ellas no como conquistadora, sino como la arquitecta de un mañana que ya no necesitaba de guerras para definirse. Las grietas en el exterior absoluto se cerraron, pero no para aislar a los humanos, sino para proteger la joya de la creación que ellos habían forjado con sus manos desnudas y sus corazones indomables. El prólogo de la existencia había terminado, y la verdadera historia de lo que es posible apenas estaba girando su primera página hacia un horizonte que no conocía límites ni sombras permanentes. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.